porque ¿saben qué es lo que pasa cuando uno no se informa? Nos caen fake news, nos las creemos, las compartimos o cosas que son preocupantes e importantes se empiezan a tergiversar y se convierte en un asunto de chisme de lavandería, lejos de tomarlo como un tema serio. Empezamos a especular, y miren, no está mal cuando, sobre todo cuando hablamos de temas políticos, cuando es de temas políticos, poner distintos escenarios enfrente, porque así es la política. La política es un juego de estrategia constante, tanto la nacional como la internacional. Entonces, constantemente cambian los escenarios y las personas toman decisiones distintas conforme a lo que les va conviniendo y no necesariamente con a lo que le conviene a la sociedad. Entonces, obviamente, ahí tenemos un margen, ¿no? Como para poder analizar, sí especular, pero siempre dejando claro cuáles son los hechos y cuáles no son los hechos, cuál es el análisis, porque luego hay cada quien que se avienta cada comentario asegurando cosas que no son. Siempre que esa línea no se cruce, creo que es maravilloso. Pero cuando son tragedias, cuando hablamos de hechos, creo que el peor error que se puede cometer es empezar a especular. Y miren, pasó la semana pasada con el tema de Ciro Gómez Leiva, ¿no? Ciro Gómez Leiva, está siendo investigado el caso por la jefa de gobierno, ya tiene una ruta de donde sigue una camioneta y donde fue la moto que balaceó la camioneta de Ciro Gómez Leiva. Y si bien él tomó la decisión de no apuntar a nadie y de decir que él confiaba en las autoridades y que iba a dejar que terminaran de investigar el asunto, a lo que respeto, pese a las claras diferencias laborales, profesionales e ideológicas, porque eso de andar defendiendo criminales no es no me encanta, no soy fan, ni lo respaldaría, muchísimo menos cuando hablamos de defender y dar la cara por misóginos y dar la cara por personas que han tratado con mujeres. No hay manera en que yo respalde eso. Así que, dadas esas diferencias, respeto el que Ciro Gómez Leiva no haya mencionado o haya empezado a apuntar a alguien. Pero sí lo empezaron a hacer otras personas. Lili Telles, Azucena Uresti, empezando a apuntar a que este atentado había sido porque Ciro Gómez Leiva había denunciado la corrupción. ¿Qué corrupción denunció Ciro Gómez Leiva? ¿La corrupción de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por ejemplo? No, esa no la denunció, esa la defendió. La corrupción ¿de quién? ¿De Rosario Robles? ¿Denunció acaso? No, tampoco la denunció, al contrario, también la defendió. Denunció la corrupción, es que sí, hasta me da tos porque me acuerdo, denunció la corrupción acaso de Emilio Lozoya y el caso Odebrecht y Peña. No, también los defendió. ¿Cuándo ha sido la última? Cuando Ciro Gómez Leiva ha denunciado corrupción en su programa y en su espacio. Porque hasta donde yo me quedé en sus programas, ha defendido al mayor lastre de la Ciudad de México, por decirlo menos, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Cuando hay evidencias claras, cuando hay una investigación, cuando el señor andaba prófugo y el único que se atrevía a defender a esa escoria, y perdón que lo diga así porque no encuentro otra palabra para definir a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, fue Ciro Gómez Leiva. Así que no, una cosa es que me haya solidarizado con él, dado este atentado, que se investigue, que lleguen las últimas consecuencias, nadie se lo deseo, nadie lo debe de vivir. Pero otra muy distinta es que otras personas que se han dedicado o que se dedican a los medios de comunicación salgan a decir que fue por denunciar la corrupción. No tienen los hechos, no tienen los elementos y bajo esa premisa creo que tampoco tienen las pruebas. Y bueno, Lili Telles creo que es la persona que menos debería de estar hablando. Menos. Después de que la señora se aventó un autoatentado, porque ahí sí hubo muchos señalamientos y hubo muchas cuestiones en el autoatentado de hace cuántos años tenía, hace cuántos años fue, como veintitantos años, 15 años, como 20 años, que incluso la señora tuvo que ser escoltada por militares, a los cuales hoy ella rechaza que los militares estén teniendo atribuciones en la seguridad pública, pero no lo rechaza cuando se trata de defenderla a ella o de protegerla a ella. Porque no muy lejos, no en un lejano pasado, también solicitó protección, pero para su hijo
al que estaban acosando en redes sociales con comentarios que tampoco respaldo, porque con los niños no, porque el niño no tiene la culpa de tener una madre así. Aunque ella haya decidido ser madre, el niño no tiene una culpa de tener una madre así. Entonces, ahí también la señora solicitó custodia de la Guardia Nacional porque consideraba que su hijo corría peligro. Les digo, estas personas, cuando es ajeno, les molesta, pero cuando se trata de cuidar lo suyo, ahí sí, sacan las uñas y los dientes.